Muy buenos días, tardes o noches, esto es Coffee TV, yo soy el Tateiro y vamos a hablar de Weapons, la película que está hablando todo el mundo cinéfilo en este último tiempo, una película que dicen que es súper de terror, que vayas a verla al cine, que es la nueva Hereditary, que te va a volver loco. Mucha gente está yendo a verla por esto y el boca en boca está llevando mucho, lo cual me alegra mucho. Siempre está bueno ir a ver películas, pero también es de esas películas que pasan dos cosas y está bien porque era normal que eso suceda. Con Hereditary también había pasado, y es que muchos te dicen, che, muy buena película, anda a verla, y otros te dicen, qué película de mierda, le dibujan una poronga ahí en el póster donde aparece, no les gusta nada. Siempre sucede esto, como sabemos, como siempre hablamos en este canal, con las películas de terror. El terror es el género más complicado de abordar, no a todos les da terror las mismas cosas. Que estás viendo una película de terror con alguien, capaz tirás un chiste para descomprimir, para que no noten que te da tanto terror y qué sé yo, qué pun que pan. Yo fui a ver Weapons, tenía expectativas, sí, y la verdad que no me decepcioné, pero no creo que sea una obra de arte suprema. Pero igual, esperen, no se me enojen, no me puteen todavía o no se adelanten, que tenemos un poquito más para hablar. Yo creo que es una película bastante completa y ya de entrada catalogarla como una película súper de terror y es un gran error porque es una película completa. Creo que tiene mucho para analizar, de esas que te pones a debatir y a charlarla con gente que la haya visto y decís, che, mira esto, qué bueno que estuvo, che, esta parte estuvo muy buena, che, esta parte qué habrá querido decir, por qué hay tantos números, qué será el villano y qué sé yo, qué pun que pan. Creo que de esas películas que también mezcla elementos de terror. En algún que otro momento dije, ay, la puta que me parió. En otro momento dije, no, qué onda esto, what the fuck. Un poco me reí quizás. Creo que aborda en un momento más para la comedia, pero como dije, creo que porque es una película bastante completa y eso está muy bueno. La verdad, a mí me gustó Weapons, por si querían saberlo. Entre el lado de, che, qué buena película, o qué poronga, yo soy más, qué buena película. Pero si a vos no te gustó, no tiene nada de malo. Yo soy una historia diciendo, che, fui a ver esta peli, la mitad de las respuestas era, qué poronga, qué buena peli, habla de ella. Este video va a tener spoilers, yo les voy a avisar porque creo que es una película para charlarla. Pero una opinión sencilla es una película para debatirla, que le vas a encontrar cosas y más que nada siento que es bastante original y a mí me gustó eso. Yo no sabía nada de la película, no había visto el tráiler siquiera, nada, no sabía ni quién laburaba, ni quién la hacía. La hace Zach Cregger, creo que se pronuncia así, que es el tipo que hizo Barbarian, pero también ha hecho comedia como The White Kids You Know. Es un tipo que maneja ambos francos. Mi Barbarian me gustó muchísimo, no esperaba nada tampoco de Barbarian y la verdad que la pasé espectacular. Y creo que este chabón tiene eso, que pensás que va a ir para un lado y al final termina yendo por otro lado, y eso está muy bueno. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Resulta que de la mismísima nada, en un pueblo en Estados Unidos, desaparecen unos pibes. Desaparecen completamente. Hay unas cámaras de seguridad que los captaron yéndose de su casa a tal hora, creo que a las 2:17. Se van a ese horario y no regresan más. Y una voz en off nos dice, esta es una historia rara, tiene muertes re locas. Después dice, acá comienza realmente la historia. Algo así dice. Y está muy bueno, te engancha. Vos, si no sabes nada de la película, o incluso si sabías esta premisa, te va a interesar porque también se convierte en una película policial, ¿no? De misterio de qué carajo pasó con estos pibes, y la pregunta de qué carajo pasó con estos pibes, por qué se fueron voluntariamente de su casa a tal hora, sin la policía investiga y parece que no hubo nada previo, no habían organizado nada, ni qué sé yo. Es bastante interesante y te mantiene con ganas de saber qué carajo pasó. Paralelamente, en este salón de clases, todos los nenes en un mismo salón desaparecen, excepto uno, que es el que no desaparece, y la profesora. Eso de por sí es muy interesante. Entonces, yo te recomiendo que veas esta película porque te vas a encontrar con algo interesante, algo que quizás no es común ver. Si buscas una película de terror, no es una película de terror común, no es una película completa común tampoco. Te va a dar que hablar. Ahora, ¿hace falta que la veas sí o sí en el cine, o si no vas a desperdiciar tu vida gastando lo que sale una entrada de cine hoy en día? Mira, para mí no. Yo la fui a ver al cine justamente por esta idea, pero si esperaba que salga por un lado más piratón, y no me iba a quejar, ¿no? No me iba a quejar si la veía tranquilo en mi casa, ahí acostado, pimba, pumpa, pum, pim, pam, mate. No me iba a quejar, no pasaba nada. Está muy buena, es para debatirla y yo creo que te tiene bastante enganchado. No me aburrió en ningún momento la película y aparte está contada de una manera en que tiene diferentes puntos de vista y eso también es novedoso y es interesante. A mí no me pareció un alfajor de caca para nada, me entretuvo, creo que está bastante bien en todos los ámbitos. Creo que hay cosas que flaquea, que cuando la veas o no la veas te vas a enterar ahora porque vamos a hablar con spoilers. Me gusta cómo está contada de diferentes puntos de vista, el de la profesora, el del padre de un pibe desaparecido, el del pibe que quedó, que creo que es el punto de vista más interesante, el de un policía y el de un falopero, y un par de puntos más hay. Que, paréntesis, el papel del falopero me encantó, me hizo reír, me entretuvo, pero a la vez mientras más la pensaba, bueno, quizás
este falopero, si bien es el que descubre la casa y todo eso, podría haber sido un poco más redundante, ¿no? Como que creo que se estira demasiado. Creo que principalmente lo que no me gustó apenas salir del cine es que quizás la historia se desvía un poco a la mitad de la película, concentrándose en el punto de vista del falopero, que es el de Euforia, re loco, re bien el chabón ese, un yarao, un capo. Y el policía desdibuja un poco. Pero después, concentrándose en el punto de vista de la maestra o el del padre, me pareció interesante porque, como dije, creo que es de esas películas que es para charlar y filosofar y preguntarse de qué habla realmente, ¿no? ¿Por qué se llama Weapons? ¿Es porque usan a los pibitos o a los poseídos como armas? ¿Hay una metáfora ahí oculta entre salón de clases, Estados Unidos, weapons, armas, niños que faltan, una tragedia en un salón de clases, una maestra con culpa, un nene con culpa, los medios, los padres exigiendo opresión? ¿Hay una relación en todo eso? ¿Es todo un subtexto para hablarnos de tiroteos escolares tan comunes allá? Puede ser. A mí me parece interesante eso. La película, el arte está para charlarlo, para interpretarlo, y creo que esta película se presta a la interpretación. Pero como dije, hay bastantes puntos que quizás se me hicieron un poco flojos, o me te lo fui pensando, se desdibujaron un poco. Creo que, si bien el boca en boca está ayudando, a mí me insistieron mucho en que vea esta peli, por eso la fui a ver, el ser humano, viste, siempre exagera. Incluso en estos títulos, muchas veces vos verás en un video mío la mejor película del año, la peor película del año. Es un poco para generar engagement, ustedes saben cómo es este negocio, ¿no? El año va por la mitad. Pero bueno, creo que la peli de terror es como ya lo que genera expectativa en la gente, y no una película completa en la que la gente se asuste, se intrigue, porque también es medio policial, y también se ría porque hay momentos bastante graciosos. Incluso el final, donde todos los pibitos van a atacar a la bruja, es bastante hilarante, ¿no? Es raro de ver, es curioso, es como que de repente se estrellan contra un vidrio, hay un tipo en la casa y lo van a perseguir, es todo raro. Y a eso vamos al segundo punto, a la villana de esta historia, a la bruja. Yo estaba interesado en la película porque primero pensé que era de vampiros, porque hay un par de escenas, sé que cuando la vieja va a la casa del chino, espera que la pareja del chino la haga pasar, como los vampiros que precisan un permiso, ¿no? Para dejarte entrar. Y creo que también la película está buena por eso, porque no es que te da todas las cartas servidas en bandeja, no es que te explica todo. La vieja es una bruja, sí, pero es como una hechicera, pero también hay medio mambo vampiro. En un momento flashé a alguien, después vi que no. Durante toda la película hay referencias también, ¿no? Hablan mucho del Cordyceps, de los virus que se te meten al cuerpo y te controlan. Todo en la parte de la casa del chino hablan todo eso, y es bastante interesante. También me recordó por momentos a It. Dije, ¿qué onda? Esto es como una presencia demoníaca, esta vieja que el falopero la ve así saludando en el pasto. Me gustó que mezclaran todas esas cosas y me pareció muy interesante. Entonces, creo que tiene un villano muy interesante, muy rico para explorar, ¿no? Uno no sabe si es una bruja, si es un vampiro, qué carajo es esa señora, no sabes si es un ser demoníaco a lo It, pero después la película te sirve eso en bandeja, y quizás algo que quizás hubiese mejorado o me hubiese gustado más es que me da un poco más de miedo, ¿no? La señora al principio sí da miedo porque es muy misteriosa, pero una vez te enterás que parece ser una bruja que manipula a sus víctimas mediante hechizos, uno siente que pudo haber dado un poco más de miedo. Personalmente eso me pasó a mí, como que le hubiese agregado una escena un poco más cruda, la hubiese hecho a ella un poco más terrorífica. Al final termina siendo nomás una vieja pelada, aunque las escenas, ¿no? de violencia que hay son bastante interesantes y me gusta la fórmula que tiene, ¿no? Hay momentos bastante aterradores desde mi punto de vista, como por ejemplo cuando está durmiendo la Rulos, la Fideos en la cabeza, y se acerca la madre del pibe así a acecharla, ¿no? Como uno no sabe lo que puede llegar a pasarle. Che, se me está empañando la cámara, perdón, ¿eh? Como decía, me llama mucho la atención esta reinvención de cómo sería una bruja en nuestros días, ¿no? Los rituales que haría, cómo secuestraría a los niños, ¿no? Esta magia dentro de este universo realista y actual me llamó mucho la atención. Uno no sabe para qué lado va a ir la película si no sabes nada de la peli y no te enteraste nada, y está bueno cómo labura toda la simbología que tiene. Como dije, siento que hay mucho más para investigar, el tema de los rituales, de dónde vendrán, de qué época vendrá. Seguramente expertos en esto sepan y digan, mira, esta viene de la época de la Inquisición o qué sé yo. Me gustó cómo es llevada la película, y siento que algunos puntos de vista, algunos estuvieron un poco más flojos, no por ser aburridos, sino que sentís que se desvían un poco de la trama, y otros estuvieron muy interesantes, como el punto de vista de un nene sobreviviendo, ¿no? El punto de vista del pibito al final me llamó mucho la atención, el de la maestra también siendo juzgada, ella que es alcohólica.
Me gustó todo eso. Pero después, no sé, como inconsistencias pequeñas de la trama. La policía es medio boluda. Que bueno, obviamente también quizás sí en la vida real, pero en este tipo de películas fue un poco raro, ¿no? Como que al final el misterio lo termina resolviendo Josh Brolin porque hace 2 más 2. Este corrió para acá, este corrió para allá. Se tuvieron que haber juntado en un solo lugar. Nadie habló con los padres del pibito. La vieja nos dice, no, yo lo llevé al padre y el padre no puede hablar, pero hablo yo, tranquilas. Es medio raro. Podrías decirme, bueno, pasa que la vieja se te mete en los sueños, que podría ser también porque por algo sueñan con ella diferentes personas. Hay una especie de manipulación ahí. Quizás la película es sobre manipulación. Quizás manipuló también a la policía y no lo sabemos. Quizás usó otros artilugios para manejar la trama, pero como la película no lo muestra en sí y nos muestra lo que quiere que sepamos, como en este caso que nunca entrevistan a los padres del pibe, del único nene que quedó en la clase, solo va a hablar el padre con la vieja y el padre no habla porque está poseído, es rarísimo. Para mí es una inconsistencia en un caso tan grave, medio rara. Siento que al principio el enigma que te plantean de 17 nenes o 12, no sé cuántos eran, desaparecen de una misma clase, queda un solo nene, queda la maestra y después el policía dice, ya hicimos todo lo posible, desaparecieron, se fumaron, no están. Es raro, es como que solo había 2 cámaras de seguridad o todas las cámaras de seguridad que habían eran de las puertas de las casas de los yanquis. No había otra puta cámara de seguridad en el 2025 o 24 o 23. Es raro, todos los nenes estaban ahí, justo fueron todos a una misma casa. Nadie investigó la casa del nene, el único nene que sobrevivió, que existía. La casa que justamente está empapelada con diarios, a la que nadie puede entrar ni salir, que nadie volvió a ver a los padres del pibe. La familia no preguntaba, no contestaba, el nene se hacía cargo de todo, o sea... Desde el punto de vista, obviamente es una película. Siento que la película no hizo énfasis en eso porque le interesa más que te preguntes otras cosas. Y está perfecto, yo lo entiendo, pero son cosas que quizás te la bajan un poco mientras más pensás la película, ¿no? Eso siento. Siento que pudo haber sido mejor en ese aspecto. Onda, nadie preguntaba por los padres, nadie le preguntó al pibe. La policía fue como, bueno, desapareció, algo habrán hecho, qué sé yo, no sé, no están. 2 cámaras, 2 más 2, hacemos la línea. Siento que la película por momentos flaquea bastante en ese sentido, mientras más la pensás. No es mi intención hacer la mierda tampoco, porque no digo que sea mala película, como les dije me gustó, pero creo que esto sumado a que se deriva bastante más para el humor, para el final, hacen que la película no termine teniendo un sabor agridulce, sino que termine no convenciendo del todo a los que decían, wow, es la película de terror del año. También se dice mucho de Bring Her Back, que es del tipo que hizo, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, la otra, la que están viendo acá en pantalla, que estuvo muy buena, la australiana. Ahora en unos días se estrena la nueva peli y la quiero ir a ver. Pero bueno, eso básicamente es lo que opino de Weapons. Me gusta cómo está contada, me gustan los personajes, me gusta cómo actúan todos, incluso Josh Brolin. Pero después creo que está todo bastante bien, el nene está muy bien, la historia está muy buena, a eso voy. Más allá de todas las inconsistencias que dije recién, la historia es muy interesante. Y a la vez entiendo que justamente por esto o te parezca una poronga la película, como la mitad de la gente seguramente en los comentarios dirá, o te parezca una gran película de lo mejor que viste en los últimos años. Yo creo que es una peli que está bastante bien, que hace las cosas bastante bien, más allá de lo que dije que está mal, que también hay muchas más cosas, pero ahora no las anoté ni nada porque es de esos videos charlando. Pero más allá de eso, termina la película y uno, por lo menos yo, me quedé con ganas de charlarlo un poco y decir, mirá qué interesante esto, qué loco esto, cosas malas, cosas buenas. Y a la vez lo último que digo es que me interesaría también que se expanda mucho más el lore, porque todo este tema de la bruja, de los secuestros de niños, de cómo tiene sus poderes, de por qué se manifiesta y todas esas cosas, me interesa y me gustaría que se siga hablando de esto, ¿no? Me interesa el lore de este mundo. Pero bueno, eso fue mi opinión de Weapons. Espero que se esté viendo bien esto. Hay una gatita ahí. Si querés más opiniones, suscríbete. Si querés videos bardeando pelis, riéndonos, con amor, algunas no, suscríbete. Hay un montón de videos, hago esto hace mucho. Y comentame qué te pareció. No se bardeen mucho, porque si no YouTube me bardea. Y si te gustó o no te gustó la peli, dale like. Te gané. O si no, te va a secuestrar una vieja. No, mentira. O sí, no sé. Yo soy el Tatero, el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chao. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!